El mundo finalmente ha despertado al hecho de que necesita estar en guerra con la República Islámica, y esa guerra se reinició oficialmente esta semana con el colapso de las negociaciones que resultaron ser, una vez más, una trampa que la República Islámica había tendido para Occidente. En el Reino Unido, el gobierno acaba de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. Ya era hora, y los estados del Golfo que pasaron meses tratando de mediar en esta guerra, ahora son los que se están dando cuenta de que eso simplemente no va a funcionar. Y Trump ha anunciado que el memorando de entendimiento está muerto, llamó mentirosos a los iraníes y declaró que Estados Unidos ahora será el guardián del estrecho. Si estás confundido sobre lo que está pasando, no te preocupes, yo te ayudo. Bienvenida a Mira K Show en JNS TV, empecemos desde el principio. Esta semana, después de meses de negociaciones, Estados Unidos cambió de táctica y pasó a operaciones militares a gran escala. Para entender por qué eso sucedió ahora, tienes que regresar al inicio de esta guerra, porque los iraníes entendieron algo desde el primer día. Militarmente no tienen ninguna oportunidad contra Occidente e Israel, así que, en lugar de intentar ganar una pelea que no pueden ganar, buscaron los puntos débiles de su enemigo y los usaron. Nada de esto es improvisado. En 2005, la Guardia Revolucionaria Islámica formalizó algo llamado la defensa en mosaico, una estructura de mando deliberadamente descentralizada, creada específicamente para sobrevivir a un ataque de decapitación como el que mató a Jamenei. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Irán lo dijo una vez que comenzó la guerra. Hemos tenido 2 décadas para estudiar las derrotas del ejército estadounidense e incorporar las lecciones en consecuencia. Es decir, han estado observando, aprendiendo y aplicando algo en lo que Occidente no es tan bueno. Para Occidente, el punto débil es la economía. Y convenientemente para Irán, se encuentra en una de las zonas geográficas más importantes del planeta que impactan la economía. Probablemente ya has escuchado sobre el estrecho de Hormuz más veces de las que puedes contar. Sabes, es ese estrecho paso entre la península árabe e iraní por donde aproximadamente una cuarta parte del petróleo mundial tiene que pasar sin una ruta alternativa real. Ese pequeño lugar le da a Irán influencia sobre toda la economía global, incluso sin una guerra. Para aplicar esa presión económica, Irán solo tiene que enfocarse en el estrecho y bloquear el paso del petróleo. El aumento de los precios del petróleo eleva el precio de todo porque todo necesita ser transportado, y eso se convierte en propaganda fácil. Mira, los precios están subiendo por la guerra, así que detén la guerra y la vida volverá a ser barata. Eso en realidad no es cierto, pero hablaremos de eso más adelante. Pero el estrecho no fue el único punto débil que encontraron. La opinión pública ha sido un factor enorme en cómo terminaron guerras anteriores en Occidente, y esto funciona de 2 maneras para Irán. También encaja perfectamente en su enfoque hacia sus otros enemigos. Israel, cuyo punto débil siempre ha sido su dependencia del apoyo extranjero, principalmente de Estados Unidos. Así que Irán invirtió en campañas dirigidas diseñadas para voltear la opinión estadounidense en contra de Israel y en contra de la guerra. Su teoría es la siguiente. Si logran que el pueblo estadounidense presione al gobierno para que detenga la guerra, ya sea porque no quieren involucrarse, porque odian a Israel o porque no funciona financieramente, cualquiera de esas 3 cosas beneficia a Irán y va en contra de la agenda de Estados Unidos. Ahora, para los estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, que obviamente son importantes para un ataque contra Irán, su punto débil era que la paz es su prioridad por encima de todo lo demás. Están tratando de reposicionarse como destinos turísticos, renovando la imagen de la región, y que caigan misiles no encaja exactamente con esa propuesta. Irán se dio cuenta de que si golpeaban lo suficientemente fuerte a esos países, ellos empezarían a presionar a Washington para que retrocediera, y funcionó. Después de que Israel y Estados Unidos lanzaron una guerra para detener el programa nuclear de Irán, Irán no solo contraatacó a Israel ni solo difundió propaganda en línea, también atacó a los estados del Golfo. Básicamente la estrategia es así: hacer que otras personas presionen a Estados Unidos para que haga una pausa en la guerra, aunque no sea en el interés de Estados Unidos, solo porque ellos no pueden soportarlo, y así Irán sale libre. Los estados del Golfo hicieron exactamente eso. Llamaron a Washington suplicando una pausa y Estados Unidos la concedió. Eso ya ha pasado más de una vez. Verás, Irán entiende las debilidades de Occidente y las han estado usando en su contra una y otra vez. ¿Y cómo lo hacen? Pues ganando tiempo. La República Islámica se rige por una regla de oro: pase lo que pase, mantener las negociaciones en marcha. Las negociaciones les compran tiempo, y el tiempo es exactamente lo que Irán quiere. Es momento de reconstruir, replantear y volver a aplicar presión en otro lugar. Durante gran parte de esta guerra, Estados Unidos cayó en esa trampa, completamente. Solo mira la línea de tiempo. Con lo que ahora sabemos, la guerra de repente se ve muy diferente. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzan la operación Epic Fury y matan a Ali Khamenei, líder supremo de Irán desde hacía 36 años. Irán no puede responder a eso militarmente, así que en cuestión de días cierra el estrecho por completo.
Y para marzo, el cierre ya ha sido llamado el mayor shock de suministro de petróleo desde el embargo de 1973 y los precios suben en consecuencia. Trump les pide a la OTAN, Japón, Corea del Sur, a todos, que envíen barcos para ayudar a asegurar el estrecho y absolutamente todos le dicen que no. La ministra de Defensa de Alemania lo dice bastante claro. Esta no es nuestra guerra y la presión sobre Estados Unidos aumenta. Necesitan un alto al fuego debido a presiones externas. El 8 de abril llega ese primer alto al fuego. Dura 5 días hasta el 13 de abril. Estados Unidos inicia de todos modos un bloqueo naval de los puertos iraníes, lo que Irán inmediatamente llama una violación del acuerdo que acaba de firmar. ¿Qué acuerdo? Buena pregunta. Pero el 17 de abril Irán declara el estrecho completamente abierto de todos modos y durante aproximadamente un día, en realidad parece que podría mantenerse así. Pero para el 18 de abril, menos de un día después, las lanchas de la Guardia Revolucionaria Islámica están disparando a los barcos que intentan pasar, incluyendo embarcaciones con bandera india, francesa y británica, y la reapertura termina antes de que siquiera cumpla una semana. Recuerda, a los iraníes realmente no les importa si el estrecho está abierto. Ellos se quemarán a sí mismos y arrastrarán a todos con ellos. Pero lo que sí necesitan es que Estados Unidos ceda, y esto les está funcionando. Así que Irán decide colocar una tanda de minas. Trump ordena a la Marina disparar y matar a cualquier embarcación que sea sorprendida colocándolas. Mientras tanto, más de 30 países se reúnen en el Reino Unido para planear su propia coalición para reabrir el estrecho sin Estados Unidos. En mayo, Trump lanza una operación unilateral llamada Project Freedom para escoltar personalmente a los barcos. Irán dispara contra esos barcos escoltados y falla. Y luego, Francia decide retirarse públicamente de la operación días después. A finales de mayo, los negociadores llegan discretamente a un acuerdo tentativo, pero nadie con verdadera autoridad lo firma realmente. Luego, el 9 de junio, Irán derriba un helicóptero estadounidense sobre el estrecho y Estados Unidos responde con un ataque. Irán ataca bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania en respuesta, las cuales ha estado atacando durante todo este tiempo. Y de alguna manera, a partir de esa misma espiral, el verdadero avance ocurre el 17 de junio, cuando Trump y el presidente de Irán firman un memorando de entendimiento formal durante una cena en la cumbre del G7 en Francia. El estrecho se reabre de verdad. El bloqueo se levanta. Parece que tal vez realmente viene la paz. Sin embargo, no olvides nuestra regla. Irán no quiere un acuerdo, solo quieren negociaciones. Así que en cuestión de días, el propio ejército de Irán declara que el estrecho está cerrado de nuevo de todos modos, citando ataques israelíes en Líbano, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán insiste en que el transporte marítimo es completamente normal. Dos ramas del mismo gobierno contradiciéndose en público, lo cual es solo más del caos que a Irán le gusta mostrarle al mundo. Recuerda, mantener a Estados Unidos alerta, eso es todo lo que necesitan, así que a finales de junio, esa contradicción simplemente sigue ocurriendo bajo la superficie. Las conversaciones técnicas continúan. En Suiza, Trump hace su primer ultimátum de peaje el 22 de junio, advirtiendo que si no se llega a un acuerdo final en 60 días, Estados Unidos empezará a cobrar sus propias tarifas e Irán ataca dos petroleros más, el Everlove y el Kiko, y Estados Unidos responde con más fuerza cada vez. El tráfico por el estrecho varía drásticamente de semana en semana, dependiendo de cuál fue el ataque más reciente. Chicos, es un caos. Para julio, la propia negociadora de Irán le dice a la televisión estatal que el estrecho nunca volverá a su estado previo a la guerra, sin importar lo que se firme. Es decir, van a cobrar mucho dinero porque saben que la economía es su principal punto de presión sobre Estados Unidos. ¿Y por qué no ganar dinero si pueden? Luego, durante el propio funeral de Khamenei, la única semana que ambas partes habían acordado tratar como una pausa, Irán decide atacar 3 barcos comerciales más de todos modos. Estados Unidos responde con más de 80 ataques, incluyendo en la isla de Karg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán. Y unos días después, un ataque estadounidense golpea el borde de la planta nuclear de Irán, matando al menos a 14 personas y volvemos a tocar todo el drama nuclear con el que realmente comenzó esta guerra. Ese es el momento en que Trump se para en la cumbre de la OTAN en Ankara y declara que todo el acuerdo está muerto, llama escoria a los iraníes y dice que ya no va a hablar más porque este acuerdo nunca iba a suceder desde el principio, pero él no nos estaba escuchando. Lo que sigue es una semana muy intensa de guerra real. Estados Unidos lanza 140 ataques en una sola noche, la mayor oleada de ataques de todo el conflicto. Irán declara formalmente el estrecho cerrado hasta nuevo aviso, y luego Irán ataca a Omán, su mediador más confiable, un día después de que ambos países acababan de terminar conversaciones sobre cómo mantener el estrecho funcionando. Irán perjudicará incluso al país que más se esfuerza por ayudarlo si eso le conviene en ese momento. Recuerda, toda esta historia es muy simple. No hay ningún acuerdo que Irán realmente quiera firmar. Solo quieren crear caos económico, caos de imagen pública, tanto como puedan, para que Estados Unidos simplemente se retire por sí solo. Pero la buena noticia es que Estados Unidos ahora está aprendiendo la lección, y el resto del mundo también.
este régimen no está interesado en ningún tipo de paz y que para vencerlo tienes que dejar de seguirle el juego con las negociaciones. Por eso no es sorpresa que Trump de repente anunciara que es el guardián del estrecho y que cobraría un peaje del 20%. Y por supuesto, ese anuncio rápidamente se convirtió en que, en lugar de eso, los países del Golfo simplemente invertirán en Estados Unidos. Parece que Washington está aprendiendo la misma lección que Irán ya sabía. Si quieres que la gente crea que vale la pena luchar, plantea el argumento en términos económicos. Recuerda, Trump ya había amenazado con empezar a cobrar peajes si no se llegaba a un acuerdo en 60 días porque Irán también había querido cobrar a los barcos por el paso por Hormuz desde hace tiempo. Tarifas de hasta $2 millones por viaje y aceptaron dejar de cobrarlas durante esa misma plazo de 60 días. En muchos sentidos, él solo está cumpliendo su palabra y recordándole al mundo que no vale la pena no estar del lado de Estados Unidos. Pero esta declaración no solo se trata de lograr que los países del Golfo inviertan o de asustar a los iraníes. En realidad, se trata de decirle al pueblo estadounidense, no se preocupen, voy a hacer que esta guerra valga la pena financieramente para ustedes. ¿Y los países del Golfo? No es la primera vez que Irán ataca a Bahrein, Kuwait o Jordania. También lo hizo a principios de junio, después de que derribaron el Apache, y lo ha hecho repetidamente desde entonces. Esta semana atacó a 6 países al mismo tiempo: Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, todo en solo 2 días. 2 petroleros emiratíes fueron atacados directamente en el estrecho, matando a un miembro de la tripulación, un ciudadano indio, y ahora la India también está interviniendo. En Qatar, un niño resultó herido por la metralla de un misil interceptado. Y lo más sorprendente, como mencionamos, Irán atacó a Omán días después de que Omán acabara de mediar conversaciones con Teherán sobre cómo mantener el estrecho en funcionamiento. El mismo país que más se esfuerza por salvar este acuerdo es atacado de todos modos porque se trata de sembrar caos. Todos estos países albergan bases militares estadounidenses, especialmente Bahrein, que es el hogar de la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos. Ellos también están empezando a darse cuenta de que las esperanzas de un alto al fuego falso ya quedaron atrás. El problema aquí es la República Islámica y simplemente hay que tratarla como una amenaza militar, porque ahí es donde son débiles. Y quizá hayas notado que Israel de alguna manera no está involucrado en esta última ronda de escalada, y por supuesto eso puede cambiar, pero hay un par de razones para eso. Y mi favorita es bastante simple. La disputa entre Netanyahu y Trump en realidad terminó beneficiando a Israel, a pesar de que mucha gente se asustó porque Trump de repente ya no apoyaba a Israel. Como dijimos originalmente, Irán sabe que el punto débil de Israel es su dependencia de Estados Unidos, e Israel está aprendiendo esa lección rápidamente también. A pesar de que Trump es un gran amigo de Israel, sus propios intereses van primero, como debe ser. Y la última vez, cuando Israel demostró que no iba a simplemente seguir órdenes de Irán o de Estados Unidos y que trataría sus propias amenazas de seguridad en sus propios términos, Irán lo tomó en cuenta. En Medio Oriente, la fuerza es el único idioma que la gente realmente entiende. Y el mensaje que Benjamín Netanyahu ha dado, llegando casi al punto de desafiar a Trump, aunque no lo haya cruzado del todo, le dijo a Irán que Israel no es tan fácil de intimidar como esperaba. La campaña que Irán lanzó para poner a los estadounidenses en contra de Israel, si acaso les salió un poco al revés. Con las elecciones acercándose, Israel ya no apuesta su futuro a tener un presidente estadounidense amistoso, ahora apuesta por volverse más independiente, que es exactamente lo que Irán no quiere. Verás, ahora Netanyahu ha dejado su postura absolutamente clara. Hablando en la conferencia del Negev, les dijo directamente a los líderes de Irán: si Irán comete un error y nos ataca, actuaremos con una fuerza que Irán aún no ha experimentado. Irán le cree. Así que por ahora están tratando de evitar escalar el conflicto con Israel porque se están dando cuenta de que Israel por sí solo es muy formidable, simplemente no les conviene. ¿Durará eso? Probablemente no. Las cosas se mueven rápido aquí, pero no pierdas de vista ese cambio mientras está ocurriendo. Fue sutil, pero es increíblemente significativo. Netanyahu enfrentándose, aunque sea un poco a Trump, es algo que está disuadiendo significativamente a Irán. Ahora sabemos que Irán apenas ha hecho mella en Israel con sus propios misiles. Gran parte del impacto es económico porque a ellos les cuesta unos cuantos cientos de dólares dispararnos, pero a nosotros nos cuesta millones responder. Pero aún así, están redoblando esfuerzos en todas las demás formas en que pueden causar daño. En este momento, la opción militar simplemente no les vale la pena. No deberían y no quieren perder más de sus misiles balísticos si no le hacen nada a Israel. Pero chicas, todavía no sabemos cómo va a resultar esto. Este patrón responde a una pregunta que mucha gente se ha estado haciendo. Si se supone que esta es la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿por qué la lucha de esta semana parece casi completamente entre Estados Unidos e Irán, con Israel apenas involucrado? Volveremos al punto inicial. Irán sabe que no puede ganar una pelea militar contra Israel o contra Occidente. Eso es más cierto ahora que nunca.
Los ataques desde febrero destruyeron algo así como un tercio hasta la mitad del arsenal de misiles balísticos de Irán y aproximadamente el 85% de las fábricas que le permitirían construir más. Una guerra de misiles contra Israel, cuyas defensas aéreas interceptan la mayoría de lo que se les dispara de todos modos, es una guerra que Irán sigue perdiendo y no puede permitirse seguir luchando. Así que en su lugar está atacando los puntos débiles, el estrecho y los estados del Golfo que están junto a él. Eso le costó a Irán minas y algunos botes rápidos, no misiles que no puede reemplazar tan fácilmente. Pero hay más en esto porque nunca fue la guerra de Israel. Así que aquí es donde estamos hoy, a mediados de julio. Irán dice que el estrecho está cerrado hasta nuevo aviso, esperando que la presión eventualmente funcione a su favor. Pero hasta ahora parece que Estados Unidos ha dado un giro. El tráfico todavía se mueve, pero solo a una fracción de los niveles normales, a través de un corredor estrecho a lo largo de la costa de Omán porque están construyendo alternativas, y el bloqueo a los puertos iraníes ha vuelto. Y la lucha se ha extendido a 6 países que realmente no empezaron esto, pero tampoco pueden detenerlo. Ellos esperan que Estados Unidos sí pueda. Pero están empezando a entender que esta amenaza no va a desaparecer así nada más. Espero que esto continúe. Esta guerra nunca fue realmente de Israel para empezar. Israel solo fue el único que realmente creyó en las amenazas de Irán y tuvo el valor de enfrentarlas. Si Estados Unidos quiere una economía mundial estable, tener a un actor loco e irracional dominándola es malo para todos. Si Medio Oriente quiere paz, deshacerse del hermano psicópata al que le gusta atacar cosas por diversión es necesario. Y si Israel quiere dejar de vivir bajo amenaza, la fuerza es el único elemento disuasorio que ha funcionado. Soy Mira Kai, y nos vemos la próxima vez.